Dice la palabra de Dios en Daniel, en el capítulo 1, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a detenernos aquí en la lectura y de la palabra de Dios, que va a ser el eje de la meditación que vamos a tener esta mañana. Y elegí una porción muy conocida porque nos podemos después referir a ella sin necesidad de volver a los detalles. Los griegos nos legaron muchas cosas, y entre las cosas que nos legaron los griegos hay 2 obras fundamentales de la literatura griega, como son la Ilíada y la Odisea. Escritas por Homero, como decía Jorge Luis Borges, por los muchos griegos a los que llamamos Homero, porque puede ser una compilación de cosas. Pero lo interesante de estas 2 obras es que muchos la han comparado, las 2 obras, con las 2 formas de encarar la vida. En la Ilíada, la vida es una lucha, y en la Odisea, la vida es un viaje. Y yo me detengo un poco en la Odisea. La Odisea, que cuenta el viaje de Odiseo, que terminada la guerra de Troya, trata de volver a la isla de donde él es oriundo y donde le está esperando su esposa y su hijo. Y entonces comienza a navegar. Pero la navegación no es una navegación tranquila. En el medio de la navegación van surgiendo problemas. Llega a una isla donde la gente come loto únicamente, y bajan en esa isla, y los que lo acompañan se empiezan a tomar la costumbre de comer loto y no se quieren ir, y entonces él tiene que bajar y convencerlos, y después llegan a la isla de Polifemo, y allí hay un cíclope gigante con un solo ojo, y los hace prisioneros y tienen que liberarse, y así van yendo a cada isla, y en cada isla se encuentran con un problema diferente, y en cada isla tienen que armar una estrategia diferente para poder seguir el viaje. Una estrategia diferente. Cuando el Señor Jesucristo habló de la iglesia, Él dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y lo que uno piensa al mirar esto es que la iglesia es una institución firme, es una institución sólida, que permanece en el tiempo, y desde hace 2000 años la iglesia se va deslizando en el tiempo. Porque la iglesia es una institución divina, pero que está puesta en lo temporal, y cada época le plantea problemas diferentes. Nos pasa como le pasaba a Ulises. La iglesia es siempre la misma, el objetivo es siempre el mismo, siempre queremos llegar al mismo lugar, las demandas de discipulado son siempre las mismas, los mandamientos son siempre los mismos, las enseñanzas son siempre las mismas, pero resulta que el panorama que está alrededor está cambiando. Y a medida que el panorama exterior está cambiando, hay que elaborar nuevas estrategias de acuerdo a lo que nos está presentando la sociedad.
en este momento. Cuando yo era chico, y algunos de los que tienen años recordarán, había un himnario para niños, donde había himnos para niños, que se llamaba Hosanas. Hosana. Y entonces había allí una canción que cantábamos con mucho entusiasmo, que nos gustaba mucho, que era La nave evangelista. ¿Se acuerdan ustedes? La nave evangelista marcha, marcha, marcha hacia Canaán, se embarcaron muchos, otros desembarcaron, pero seguimos. Y uno tomaba la idea de que la iglesia era un crucero por el Caribe. Pero la verdad que la iglesia no es un crucero por el Caribe, ¿eh? No es un crucero por el Caribe. La iglesia recibe en cada época un desafío y tiene que lanzarse a la lucha para poder ir a la isla siguiente. Pero resulta que cada generación tiene que conocer el tiempo, esto que decía Jesús, tiene que conocer el tiempo, tiene que saber en qué momento histórico está. Esto es algo que le pasó desde el principio a la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? La iglesia nace dentro del judaísmo. Y los primeros cristianos fueron judíos y predicaban a los judíos. Por supuesto que tenían controversias con los fariseos y con los saduceos por la interpretación de la ley, por la persona del Mesías, por la sobrenaturalidad de la fe, sobre todo con los saduceos, por la interpretación de la historia. Pero había grandes coincidencias allí, grandes coincidencias. En primer lugar, los judíos eran monoteístas, y ellos eran también monoteístas. En segundo lugar, ellos creían en los 10 mandamientos, y la iglesia también creía en los 10 mandamientos. En los temas morales, a nadie se le hubiera ocurrido en el judaísmo hablar de matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Es decir, el matrimonio era heterosexual, monogámico, no tenían que discutir ni la idolatría, ni la homosexualidad, ni el incesto, ni el bestialismo, no había que discutir eso, la discusión pasaba por otro lado. Pero en un momento el Espíritu de Dios lo mueve a Pedro y cambia de golpe el escenario, porque Pedro tiene que entrar a la ciudad de Cesarea. Cesarea era el enclave romano dentro de Israel. En Israel los romanos no pudieron poner ninguno de sus dioses, pero sí en Cesarea tenía una estatua al emperador. Y los judíos no entraban a esa ciudad, porque sentían que entrar a esa ciudad eran convertirse en inmundos. Pero entonces Pedro entra a esa ciudad y se encuentra con un gentil, se encuentra con Cornelio. Y tiene que enfrentarse entonces con un pagano. Y Pedro tiene miedo. Y por supuesto, y empieza a hablar de sus prejuicios. Ustedes saben lo difícil que es para un judío estar aquí. La peor forma de empezar una predicación es empezar con prejuicios, pero él empezó con sus prejuicios en ese momento. Pero resulta que el Espíritu descendió sobre gentiles. Y ahora cambiaba el escenario. ¿Por qué cambiaba el escenario? Porque ahora estamos frente a politeístas, estamos frente a la idolatría, la inmoralidad, incluso el homicidio legalizado, porque el padre podía disponer de la vida de sus hijos. Había que responder otras preguntas, cambiar los enfoques, cambiar el estilo de predicación. ¿Por qué? Porque el mundo había cambiado, porque el ambiente había cambiado, porque estábamos en otro lugar. Usted puede tomar, por ejemplo, el principio del discurso de Esteban. ¿Qué dice Esteban en su discurso cuando habla a los judíos ante el tribunal? Él dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. Y no hace falta aclararles nada, todos sabían quién era Abraham, todos conocían la historia de Israel, todos conocían todo esto. Pero cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra con todos los ídolos, con toda la idolatría, y entonces él tiene que empezar por otro lado, tiene que empezar a hablar desde el Dios no conocido. Quiere decir que cada época nos presenta un desafío diferente, y tenemos que saber en qué época estamos viviendo. Y a veces atrasamos, a veces nos quedamos en el tiempo. ¿Cuál es el escenario del siglo XXI? ¿En qué momento está el mundo? ¿Con qué nos tenemos que enfrentar hoy? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Conociendo el tiempo. Hay que conocer el tiempo. Y tenemos que conocer qué pasa hoy. Nosotros estamos en un siglo de cambios vertiginosos.
los cambios dejaron de ser progresivos, ahora son mutaciones, son saltos los que estamos dando. Esos saltos no nos permiten la adaptación. Cuando yo termino de aprender a manejar mi smartphone, ya está obsoleto. ¿Sí? Ya lo tengo que cambiar, ya lo tengo que cambiar. Hoy los cambios no nos dejan ni analizar ni reflexionar. Son tan grandes y son tan veloces que nadie puede hoy reflexionar. ¿Por qué? Porque no permiten la readaptación. No me puedo adaptar a los cambios. No me puedo adaptar. Yo estaba conversando con un gerente de Apple en Estados Unidos. Y yo tenía una computadora muy linda, finita, y empecé a hablar de eso. Y le digo, bueno, me imagino que alguien que está aquí en la venta, porque era gerente de ventas y todo eso, debe conocer bien esto. No. Dice, nadie puede llegar a conocer este aparato en todas sus posibilidades. Nosotros aprendemos una parte de esto, que es la que vendemos. Pero hay otros que venden a ciegos, otros que venden a hipoacúsicos, otros que venden, dice, esos tienen que aprender otra parte, porque nadie puede aprender todo lo que tiene este aparatito. Y yo me quedé asombrado, ¿no? Me quedé asombrado porque dije, este es el mundo en el que estamos viviendo. Ni el que lo vende sabe todas las posibilidades que esto tiene, y está vendiéndolo. Pero es lo que está pasando. Seguí conversando con él. Y le digo, bueno, ustedes deben saber ya cuáles son las innovaciones del próximo año. Se rió. Me dice, nosotros sabemos qué va a pasar dentro de 7 años. Ya se sabe. Pero todos los años le cambiamos algo y vendemos. Le cambiamos algo y vendemos. Porque estamos frente a la revolución tecnológica. No científica, sino tecnológica. La tecnología nos va cambiando de a poco y nos obliga todos los años a cambiar y a volver a aprender. Quiere decir que somos cautivos de todo esto, porque eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Eso necesita aplicación. Estamos en un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque la velocidad de todas las cosas, la velocidad no nos permite la reflexión sobre la realidad. Miren, las noticias bajan con tanta velocidad que usted abre un diario y empieza a reflexionar sobre la primera noticia y va viendo cómo baja, y cuando usted terminó la reflexión ya no sirve para nada, porque ya todo cambió. Todo cambió. Aldous Huxley estaba dando una conferencia en Londres y protestó en la conferencia porque dijo, en los ríos donde yo me bañaba cuando era niño, ahora está creciendo maleza. Y esta es la obra del hombre, porque esto estaba lleno de conejos, y los conejos hacían su obra de equilibrio ecológico. Se levantó alguien la mano y le dijo, quiero decirles que acá los conejos no son autóctonos, los trajeron en el siglo XII, y la ecología se acomodó a esa invasión de conejos. Lo que pasa es que hoy no le damos tiempo a que nada se acomode. Nada se puede acomodar. Estamos en la vorágine del vértigo. Esto es un vértigo permanente. Entramos en lo que se llama mundo globalizado. Teilhard de Chardin ya, por ahí por la década del 30, decía que los países iban a ir eliminando sus fronteras. Iban a ir formando primero un continentalismo y finalmente íbamos a llegar a un universalismo. Y en este momento se están borrando las fronteras. Pero los fenómenos globalizadores no son modernos, no son modernos. Usted puede ir a la Biblia y se encuentra con Babel, y se encuentra con Babilonia, y se encuentra con Egipto y con los caldeos, y en la historia se encuentra con los griegos, y se encuentra con los romanos, y se encuentra con Hitler, y podemos con Napoleón. Es decir, forma parte de la ambición humana querer globalizar a la humanidad. Forma parte.
Algunos pudieron avanzar hasta donde les dio la tecnología, otros no. Los romanos llegaron a globalizar todo el Mediterráneo, no podían más. Se extendieron como podían hasta Gran Bretaña, se extendieron hasta las Galias, pero cuando empezaron a tener problemas tuvieron que replegarse porque los bárbaros estaban en la frontera del Danubio. Lo que quiero decir que ellos lograron globalizar algo hasta donde les dio su capacidad. Hoy estamos en una globalización donde la tecnología permite que esto que marcaba Teilhard de Chardin en la década de 1930 pueda ser una realidad, que se van eliminando lentamente las fronteras. Y estamos entonces en el mundo de Babel. Babel. ¿Recuerdan ustedes allí en Génesis? Babel. Los hombres se invitaron diciendo, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Quiere decir que allí ya había un fenómeno globalizador. ¿Qué es esto? Tenemos que vivir todos comunicados, por lo tanto tenemos que estar todos en una ciudad. Tenemos que tener todos un solo proyecto, por lo tanto hay que hacer una torre, y tenemos que hacer esa torre que llegue al cielo. Tenemos todos que tener una sola identidad, hay que poner un nombre y que ese nombre sea el nombre de todos. Hay que unificar las cosas. La globalización hoy actúa de diferentes maneras. Actúa en el área de las comunicaciones, y nosotros estamos comunicados hoy con todo el mundo al instante. Una gran maravilla, una gran bendición, pero también una gran maldición. Las dos cosas, ¿eh? Una gran bendición, pero también una gran maldición. Viene el otro día una señora a hablarme por su hija, que dice que con la nueva tecnología ahora no trae la Biblia a la iglesia. Y entonces digo, ¿y pero no lee la Biblia? No, dice que la lee, pero en su aparatito. Ah, bueno, dice, le digo, perfecto, digo, el soporte no interesa, una Biblia puede tener soporte de papel, de pergamino, de lo que sea, pero lo importante es que la lea, sí. Dice, pero después cuando está la predicación empieza a mandar mensajitos. Y esto pasa muchas veces, pasa muchas veces. Entonces dice, el problema es ese, que no le logro sacar el aparatito para que se lleve una Biblia como la gente, decía ella. Me imagino que la otra no debe ser como la gente, ¿no es cierto? Una Biblia como la gente, para que después no esté usando el aparato ese. Lógicamente que la corrupción, la globalización afecta a las comunicaciones, el área económica, porque estamos unificando los mercados, aperturas de las fronteras a los comercios, la destrucción lenta de la pequeña empresa y de la mediana empresa para que los grandes pulpos sean los que manden en el mundo. Pero lo peor es que estamos en una globalización en el área moral. El área moral. La rapidez de las comunicaciones abrió el camino también a la corrupción moral. Generalizó la desintegración moral del mundo. Encontró un campo de cultivo apto en el mundo occidental porque es una sociedad sin convicciones profundas que ha rechazado los valores absolutos. Y entonces es fácilmente globalizable. No es fácilmente globalizable el Islam. No es fácilmente globalizable el judaísmo. Pero el mundo occidental y cristiano ha sido fácilmente globalizable. Hay más sentido de santidad y de sacralidad en un musulmán hoy que en un cristiano. ¿Por qué? Toque usted a Mahoma, diga algo contra él y se le levantan los pelos a todos los musulmanes. Por supuesto que no estoy de acuerdo con toda la violencia que desatan detrás de esto, pero fíjense ustedes que por hacer algunos chistes sobre Alá y sobre Mahoma, lo que pasó en Charlie Hebdo, ¿no? Y acá se hace chistes sobre Jesucristo y no pasa absolutamente nada, la gente se ríe. Lo que quiero decir que ellos tienen y guardan todavía un sentido de sacralidad que nosotros hemos perdido. Nos encontró en un momento débil esto de la globalización. Y nos ha encontrado débiles a los occidentales y ha encontrado débiles a las iglesias también y ha encontrado débiles a los cristianos. Claro, nosotros estamos acá adentro y cantamos himnos de victoria, pero estamos perdiendo la batalla cantando himnos de victoria. Estamos perdiendo la batalla. Fíjense ustedes las leyes que nos están poniendo, todas leyes anticristianas.
Y nosotros venimos aquí y cantamos himno de victoria. ¿Qué victoria, hermano? No tenemos ya la fuerza como para parar ciertas leyes. No tenemos la fuerza para tener presencia dentro de la sociedad. El Vaticano está preocupado porque crece mucho el Evangelio en América Latina y entonces nos mandaron un Papa de Latinoamérica para ver qué puede hacer con esto. Pero resulta que crecemos numéricamente, y esto es verdad que crecemos numéricamente, pero la fuerza y la presencia cristiana y de los principios cristianos es nula en América Latina, porque siempre llegamos tarde. Cuando la ley ya está en el Congreso, ahí nos despertamos acerca de esa realidad, lo que quiere decir que no conocemos cuál es el tiempo en el que estamos viviendo y qué es lo que está pasando. Yo estaba en un congreso de pastores y me dicen, ¿qué le parece, pastor, que tenemos que hablar ahora del aborto? Digo, la ley del aborto ya la tienen, ahora tienen que hablar de la eutanasia, porque es la próxima que sale. Y tienen que adelantarse, tenemos que ir antes que la sociedad avance, tenemos que avanzar nosotros sobre eso. Nos está sucediendo lo que el Imperio Romano intentó unificar el mundo antiguo alrededor del Mediterráneo y juntó pueblos, culturas, idiomas, religiones diferentes y todo lo unificaron debajo del imperio, pero la corrupción moral del imperio comenzó a infectarlo todo, comenzó a infectar todo el imperio. Por eso nosotros leemos la carta a los romanos y sentimos la vigencia de lo que está diciendo, decimos, pero Pablo parece que conoció, claro, él lo conoció. Es el paganismo. Leemos la carta a los Efesios y pasa exactamente lo mismo. Digo, pero está hablando de cosas de hoy. Yo me acuerdo que debe ser 45 años atrás, un día viene una hermana preocupada con la Biblia. Dice, pastor, ¿cómo tenemos que entender este versículo de que el hombre no debe usar vestido de mujer, ni la mujer la prenda del hombre, ¿no? Digo, bueno, ¿y cuál es el problema que usted tiene? Y dice, yo pienso en los pantalones en la mujer, que era el gran drama del pantalón en la mujer. Porque hay mujeres que usan pantalones. Digo, escúcheme, ¿usan los pantalones del marido? No, usan los pantalones de ella. Pues, por lo tanto, el pantalón es de ella. No está usando prenda de hombre. ¿No es cierto? Entonces le digo, mire, ¿sabe de qué se trata esto? Se trata de los travestis. Y me miró esta mujer y dice, ¿qué? ¿Los travestis? Me miró como si yo creo que pensó, este pastor se fumó un porro. ¿No es cierto? Porque solamente ¿qué se le está ocurriendo? No entendía lo que era esto. Hoy mi nieto de 5 años creo que sabe que es un travesti. Nos han metido eso. Y lo han metido dentro. Y lo han normalizado. Esto es normal. Y no es normal. No es normal. Pero aún hay creyentes que caen en esto. Caen en esto. Nosotros hicimos en el programa Tierra Firme un programa sobre el aborto. Y siempre después aparecen los que escriben detrás y comentan, y nosotros no comentamos nada. Dejamos que la gente discuta. Sale una mujer defendiendo el aborto y dice, yo soy cristiana, yo voy a una iglesia, pero yo soy defensora del aborto. Y empezó a dar sus argumentos, y por supuesto que había otros cristianos que le contestaban y decían que no, y ella insistía y daba sus argumentos. Y finalmente entré yo y le dije, mire, los argumentos que usted está usando son exactamente los mismos que usaba Hitler para suprimir al débil. Y entonces dijo, bueno, con esto dejo cerrada la discusión. Y no escribió nunca más. Ahora, a mí no me asombra que alguien discuta esto, pero que alguien vaya a una iglesia y es cristiana y tenga este pensamiento. Algo está pasando, hermanos, algo está pasando entre nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y llegamos al libro de Daniel, nos encontramos con unos jóvenes judíos criados en el judaísmo que tienen que entrar en una cultura globalizada. Babilonia era una ciudad de la antigüedad, la cabeza del imperio caldeo, que estaba situada entre el Éufrates y el Tigris, pero se levanta Babilonia como una ciudad arquetípica en toda la palabra de Dios.
aparece en Génesis con Babel y su torre, pero aparece luego en Apocalipsis, porque en Apocalipsis se dice Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay un hilo conductor en toda la Biblia relacionado con Babilonia que es interesante seguirlo. Lo que significa este impulso globalizador que empieza en Babel y que llega a culminar en el libro de Apocalipsis. Y si Dios llama en Apocalipsis Babilonia, es porque nos está señalando que hay un arquetipo al que uno tiene que prestarle atención en la palabra de Dios. Porque Babilonia es el arquetipo de la organización social pagana al servicio del mal, que se opone a Dios y que tiene siempre propósitos globalizadores, desde el principio hasta ahora. No estamos globalizados por los ángeles, estamos globalizados por Satanás. No estamos globalizados por los ángeles. Está en la Sagrada Escritura la Babilonia como el modelo puesto por Dios para que entendamos y actuemos. Y uno tiene que hacer el esfuerzo de analizar entonces el texto bíblico. Y para esto el libro de Daniel es de muchísima ayuda, porque vemos los objetivos de la globalización, vemos a los hijos de Dios actuando en la globalización y vemos los problemas de la globalización. Comencemos viendo la problemática. Babilonia se expandió y conquistó a unos pueblos de alrededor. Las aspiraciones eran la conquista a lo máximo que nos dé. El mismo objetivo que en Babel. Tengamos todos un nombre, unifiquemos la sociedad, terminemos con la diversidad. En medio de esta sociedad tienen que actuar los discípulos, diríamos nosotros hoy. Los discípulos, en ese momento, los judíos comprometidos que estaban allí cautivos. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? En primer lugar, tuvieron que resistir la asimilación. Resistir la asimilación. Les querían cambiar la cultura. Les querían cambiar la cultura. Y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque ellos entendían algo que no entienden los cristianos de hoy. No entienden los cristianos de hoy. Cuando usted entraba a la Facultad de Filosofía y Letras en Buenos Aires, facultad marxista, si las hay, de donde salió toda la guerrilla, cuando usted entraba allí, el primer libro que le daban para leer y estudiar era El marxismo de Henry Lefebvre. Es el libro básico para entender lo que es el marxismo. ¿Qué empezaba diciendo? Empezaba hablando del cristianismo. Ahora usted dice, bueno, pero ¿qué diría? ¿Que el cristianismo es una religión? No, no dice que el cristianismo sea una religión. ¿Sabe qué dice? Que en el mundo occidental el cristianismo es una cosmovisión. Y que hay solamente 3 cosmovisiones. La cosmovisión individualista, que nace con Montaigne, donde el hombre es el centro y todo se ordena alrededor del hombre, porque cosmovisión significa que algo se ordena alrededor de eso, se ordena todo alrededor del hombre. La cosmovisión marxista, donde la sociedad es lo importante, lo colectivo, y todo se ordena allí, y la cosmovisión cristiana, donde Dios es el centro. Y él decía, estas 3 cosmovisiones son las que están vigentes en este momento en el mundo occidental. La cosmovisión cristiana, la cosmovisión individualista, la cosmovisión marxista. El marxismo lo conocemos, nos dio como resultado el comunismo. La cosmovisión individualista nos dio como resultado el liberalismo. Y él dice, 3 cosmovisiones, ninguna es compatible con la otra. Quiere decir que el marxismo no es compatible con el cristianismo, pero el liberalismo tampoco es compatible con el cristianismo. Son cosmovisiones diferentes. Porque mientras que nosotros a veces denostamos al marxismo, y con razón,
No denostamos en la misma forma a los del otro lado, al liberalismo. Porque el liberalismo nos deja actuar en libertad, pero impone sus ideas. Y la idea es que el individuo está por encima de todo, y que el hombre está por encima de todo, e ignora a Dios. Ahora dice, no, nosotros no ignoramos a Dios, que cada uno con Dios haga lo que quiera, es un asunto personal. Pero las leyes de Dios no son leyes personales. Las leyes de Dios son leyes universales. Entonces no es compatible. No es compatible. Y nosotros tenemos que entender que tenemos una cosmovisión que no es compatible. Que no es compatible. Que yo no puedo ser marxista y ser cristiano. Aunque yo fui a un seminario por allí, en un país cuyo nombre me reservo, donde estuve predicando y me encontré con un alumno que sale y me dice, mire, pastor, yo soy marxista. Y yo le dije, mire, tiene que revisar, o no has entendido el marxismo o no has entendido el cristianismo, pero las dos cosas no, ¿viste? Las dos cosas no. Es decir, tenemos que aprender que tenemos una forma, una cosmovisión, una visión de totalidad. Nuestra concepción del hombre, de la historia, de la naturaleza, de la economía, de la sociología, de la psicología, es teocéntrica. Y nosotros estamos en una sociedad que forma profesionales antropocéntricos. Entonces tenemos que empezar a revisar todo lo que creemos. Y esta es tarea del discípulo. Fíjense ustedes que nosotros hemos eliminado la palabra discípulo, hablamos de creyentes. El creyente cree, el discípulo sigue. La iglesia está llena de creyentes que creen, pero le falta discípulos que sigan. Nos hemos quedado con una parte solamente de todo esto. Y entonces usted dice, nuestra iglesia son tantos miembros, todos creyentes. Y yo pregunto, ¿y cuántos son discípulos? ¿Cuántos están realmente siguiendo al Señor? ¿Cuántos están comprometidos con el Señor? ¿Cuántos dicen que no? Este es el problema que tenemos hoy. Nos hemos quedado en la superficie, no profundizados en la palabra de Dios, no profundizamos en la Escritura, no profundizamos en estos temas. Y entonces se nos va diluyendo todo. Se nos está diluyendo todo. Porque no nos metemos en la raíz de las cosas. Yo digo, la iglesia está llena de alabanza, de alabadores. Pero ¿cuántos son adoradores? ¿Por qué no analizamos alguna vez qué es la adoración? ¿Y cómo debe ser la adoración? Acá esto es lo que tenemos que revisar. Porque si no, estamos nadando en la superficie de la palabra de Dios y hay que entrar en la profundidad de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios empieza a permear en mí, entonces se va formando en mí la cosmovisión. Se convierte una persona, llega a la iglesia, dice, bueno, le vamos a hacer un curso de integración, 4 lecciones, 10 lecciones, ya es discípulo. No es discípulo. A Jesús tardó 3 años con 12 personas y nosotros lo hacemos en 3 semanas. O somos más sabios que Jesús, o lo estamos haciendo mal, hermanos. Estamos haciendo mal. Ese es el problema. Y entonces hay mucha gente que se sienta, que canta, que alaba al Señor, pero que no sigue al Señor. Y entonces no hay cosmovisión. Y al no haber una cosmovisión, al no tener el disco duro armado como cristiano, al no funcionar la computadora interna como debe funcionar la computadora de un cristiano, entonces esa persona entra a la sociedad y es llevada por cualquier corriente. ¿Y qué hace el domingo? Algo que decía por allí John Stott en uno de sus libros, que encontró un señor que decía, yo cuando llego a la iglesia me saco la cabeza, la dejo en la puerta y entro. No pienso. No, pero la iglesia está para pensar. Y en la iglesia estamos tomando aquí las vitaminas para vivir mañana en el mundo, ¿eh? Y acá es donde tenemos el problema fundamental. Miren, José Martí, del que hemos hablado esta semana y hemos escuchado la canción basada en su poema, el patriota cubano que vivió en el siglo XIX, él decía, injértese en nuestra república el mundo, injértese en nuestra república el mundo, pero el tronco ha de ser nuestra república. Estaba diciendo, traigan lo que quieran de afuera, pero nosotros tenemos nuestra identidad. Y eso es lo que tenemos que conservar.
El problema de los cristianos hoy es su identidad, que estamos perdiendo la identidad cristiana. Y cuando hablo de identidad, no estoy diciendo que uno diga soy cristiano, sino que sea realmente un seguidor de Jesucristo. Lo primero que se hace Babilonia es tratar de cambiar la cultura. La identidad de los jóvenes estaba determinada por su fe. Y entonces la fe les había dado una cosmovisión, que es la cosmovisión judía. ¿Qué pasó? Que querían cambiarla. Y querían cambiarla por una cosmovisión donde el hombre fuera el centro, Nabucodonosor fuera el centro. Y entonces le dijeron a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que les enseñe la letra y las lenguas de los caldeos. ¿Qué les está diciendo con esto? Le está diciendo, aquí lo tuyo no sirve. Aquí lo tuyo no sirve. Aquí tienes que aprender otra cosa. Tienes que cambiarte a lo nuestro. Es la propuesta de toda globalización. Lo tuyo no sirve. Lo tuyo no sirve. La globalización pretende una sola forma de pensar, una sola forma de hablar, una sola forma de conducirse. Le quisieron cambiar los nombres. Todos los nombres tienen la partícula que tiene que ver con Dios, porque los padres le ponían el nombre, como buenos hebreos, buscando que ese nombre fuera un signo de identidad donde Dios estuviera presente. Ahora se lo cambiaban. Le querían cambiar el nombre y en cada nombre que le ponían estaba uno de los dioses presente de los dioses de Babilonia. Cambiar el nombre es cambiar la identidad de la persona. Y se le estaba cambiando a ellos la identidad. Los nombres que les pusieron eran el cambio de identidad. Y cambiar la alimentación. Que no coman lo que comen siempre. Esto de alimentos puros e impuros, inmundos. No, acá se come de todo. Acá se come de todo. Tenemos que comer de todo. Notablemente, la resistencia primera de Daniel se dio en el alimento. Hipócrates era el que decía, el hombre es lo que come. El hombre es lo que come. Y puede decirse que en lo intelectual, en lo filosófico y en lo espiritual, el hombre es lo que come, lo que se alimenta. Lo que se alimenta. Y lo que sea alimento para mí, es lo que yo voy a hacer. Hoy nosotros estamos acostumbrados a la comida chatarra. La comida chatarra. Y entonces comemos comida chatarra. Los jóvenes se desesperan por ir a McDonald's. McDonald's es casi universal. Yo digo que es el único de lo que se puede decir que es omnipresente. Donde usted va está McDonald's. Yo entré al barrio judío y dije, acá no está McDonald's. No, está McDonald's Kasher. Pero está allí. Te lo hacen como quieras. Pero tienes que estar allí en McDonald's y tienes que comer la comida chatarra. Tienes que comerla. Ahora, no solamente se come comida chatarra allí. Se come comida chatarra en lo filosófico y se come comida chatarra en lo espiritual. Usted va a cualquier librería evangélica y se encuentra con un montón de comida chatarra. Si comemos comida chatarra, nunca vamos a ser fuertes espiritualmente. Por eso, Daniel se paró y dijo, no señor, yo tengo otra cosmovisión. Yo creo que hay alimentos puros y hay alimentos que no son puros. Que hay alimentos que se pueden comer y hay otros que no se pueden comer. Por lo tanto, yo voy a comer lo que yo quiera y ustedes van a mirar mi vitalidad. Y él cambió desde allí, desde la alimentación. Y tenemos que empezar a cambiar desde la alimentación. Desde lo que estamos absorbiendo, desde lo que estamos tragando, lo que nos está alimentando. Conversamos con el pastor Samuel de las librerías evangélicas que ya no publican los grandes libros. Es una sorpresa que estén publicando los libros del pastor Pérez Millos. Es una sorpresa, porque ya las grandes obras están desapareciendo. Pero hay reemplazos. ¿Y el reemplazo qué es? Es chatarra. Es cosa que no sirve. Es basura. Pero se sigue publicando. Porque vende. ¿Y por qué vende? Porque hay quien come, hay quien compra, hay quien compra. Y por eso hemos llegado a que en nuestras librerías evangélicas tenemos una sección que se llama autoayuda.
Ya ahora yo me puedo ayudar a mí mismo. Yo estaba en una librería en Buenos Aires y el gerente vino y me dice, ¿qué tal? ¿Qué le parece la librería? Le digo, mire, que si se incendia, sale ganando el pueblo de Dios. ¿Por qué? Y porque tiene toda esta basura que está acá. En vez de darle un buen alimento y un alimento sólido que lo lleve a la palabra de Dios, está estornudando en el Espíritu Santo, bailando en el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Por qué no agarramos un libro en serio sobre el Espíritu Santo y leemos? Yo creo en el Espíritu Santo más que todos los pentecostales juntos. Pero tenemos que empezar a ser serios en esto, a ser serios y a defender aquello que son las raíces nuestras. El Imperio Romano globalizó a todo el mundo, menos a dos pueblos. No pudo globalizar a los judíos. Tuvo que ceder ante los judíos. No pudo globalizar a los cristianos. Tuvo que perseguirlos. ¿Por qué? Porque tenían identidad. Y por supuesto que nosotros estamos en una sociedad que se llama pluralista. Entonces uno dice, no, eso de la persecución está lejos. No, no está lejos, hermano, el asunto de la persecución. No lo crea, no está lejos. No está lejos. Babilonia era también una ciudad y un imperio pluralista. Se encontraron vestigios en Babilonia de por lo menos 300 templos a diferentes dioses, lo que quiere decir que usted podía tener el templo y podía creer en lo que quisiera. 300 templos a diferentes dioses en las ruinas de Babilonia está hablando de un pluralismo, porque se acepta el pluralismo. Claro, de vez en cuando decían, por 30 días se va a pedir únicamente al emperador, después siguen orando a Dios. En esta oportunidad, cuando suene la orquesta, se arrodillan en la estatua. Ahora, después ustedes siguen adorando a Dios. ¿Y usted se da cuenta cómo está? Porque ellos toleran al hombre religioso. El hombre religioso es fácilmente globalizable. Porque él tiene una tradición religiosa y entonces no le interesa mucho todo lo demás. Pero el hombre de fe es distinto. Nosotros no nos podemos calmar con 4 o 5 ritos que tengamos. Nosotros necesitamos, porque tenemos la vida de Dios, expandir la vida de Dios en nosotros y en nuestro alrededor. Y por eso el religioso siempre es globalizable. Bueno, por hoy vamos y nos inclinamos a la estatua, no los ofendamos. Ahora han descubierto la nueva tolerancia. La tolerancia como tolerancia es algo histórico que enseñó el cristianismo. Es un fruto del Espíritu Santo ser tolerante y no matar al enemigo, ni salir siendo antisemita. Pero resulta que ahora la nueva tolerancia es que yo tengo que aceptar todo. Yo estuve en Estados Unidos un día hablando de la homosexualidad, y hablé de la homosexualidad, dije todo lo que la palabra de Dios dice y lo que pensaba acerca de la homosexualidad. El pastor dice, escúchame, si usted fuera pastor acá estaría preso. Todo lo que usted acaba de decir, no, pero yo hablo por mí. Esto es lo que pienso de la homosexualidad. Ahora, en diferentes países, pastores fueron sancionados por esto, por hablar de la homosexualidad. Y el otro día estaba en una reunión de pastores en Uruguay, se levanta un pastor y dice, ¿qué vamos a hacer cuando pase esto? Iremos presos. Ha llegado la hora en que no tenemos que claudicar. Sí, porque, ¿cómo vamos a hacer? Porque va a salir una ley, y bueno, ahí está la ley, y esa ley es una ley anti Dios, y yo no voy a respetar esa ley porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿yo voy a dejar de predicar contra la homosexualidad porque alguien diga eso? No, señores. Porque mi cosmovisión cristiana dice que hay un hombre y una mujer y que Dios creó eso y no lo otro. Y que lo otro es una perversión. Y es una perversión desde lo natural. Por lo tanto,
tengo que ser respetuoso de lo que Dios creó. Y no solamente lo creo, además lo proclamo, lo digo. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. Y es difícil pagar el precio, ¿eh? Pero hay que pagar el precio. Yo escribí durante 20 años en un diario la nota de opinión. Cuando hablamos con el director del diario, le dije, yo escribo, no voy a cobrar un centavo y voy a mandar una nota todas las semanas. Pero quiero absoluta libertad para hablar. Sí, pastor, no hay ningún problema. 20 años escribiendo, 20 años escribiendo. Algunos políticos iban al diario y decían, por favor, ¿cuándo le cortan la cabeza a este hombre? Pero yo opinaba como cristiano, ¿eh? Yo opinaba como cristiano. Ustedes saben que nosotros hemos tenido un juez en la Corte Suprema de Justicia que era locador de 5 prostíbulos. En la Corte, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Lo sabemos todos. Mientras tanto, hay leyes contra la trata de blancas, contra la trata de personas ahora. Pero este señor tenía eso. Yo escribí un artículo diciendo, este señor no puede ser juez de la nación, porque le falta autoridad moral. Síntesis era esa. Por lo tanto, hay que sacarlo. Y menos en el Tribunal Supremo. Vino el director a mi casa, pastor, creo que esta vez se pasó, ¿eh? ¿Por qué me pasé? No, porque usted sabe que hay publicidad que está poniendo el Estado, y el Estado está sosteniendo a este hombre, porque este hombre es... Perfecto, digo, esta tarde va a tener mi contestación. Antes que él llegara, ya tenía el mail renunciando. No escribo más. No escribo más. Y pasé los últimos 4 o 5 años con la venda puesta, la boca vendada, diciendo lo que puedo decir, pero no lo podía escribir, porque el diario no lo publicaba. Bueno, había que pagar el precio, y se paga el precio. Había que pagar el precio. Había que pagar el precio de lo que me denostaron en muchas páginas web, por esto, por haber acusado. No me importa, no me importa, no me importa. Yo tengo una cosmovisión cristiana y yo pienso como cristiano. Y analizo las cosas como cristiano. ¿Por qué? Porque yo a los 11 años hice una decisión y tengo 70. Y nadie me va a venir a mí a decir que esa decisión es una decisión superficial, banal, ilusoria. Cristo es una realidad grande en mi vida y no puedo negarlo. ¿Me entiende? No puedo negarlo. Porque no podría mirar a mi esposa si lo niego. Porque no podría mirar a mis hijos si lo niego. Porque no podría mirar a mis nietos si lo niego. Porque ese es el compromiso que uno toma al principio con Cristo. Y lo tiene que llevar hasta el último momento de su vida. Mis hermanos, tenemos que terminar con la comodidad. Tenemos que terminar con la comodidad. Tenemos que volver a tener pasión por las almas. Pasión por las almas. Alguien criticó en un congreso el título del libro de Oswald Smith, Pasión por las almas. Y yo dije, yo me convertí con Oswald Smith. Porque ese hombre tenía pasión por las almas y vino y predicó y tocó el corazón mío con la palabra de Dios. Bueno, sí, porque pasión es en griego y todo lo demás. Mi hermano, llámelo como quiera, yo tengo pasión por las almas. ¿Qué es una enfermedad? Será una enfermedad para usted. Pero para mí es pasión por las almas. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Pasión con las almas. Tenemos que volver a tener pasión por la verdad, pasión por la honestidad, pasión por defender la vida, pasión por defender la familia. Es decir, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y tenemos que leer la Biblia, y tenemos que cumplir lo que el Señor nos mandó, y tenemos que apartarnos de todo mal y de todo el que ande desordenadamente dentro de la iglesia también. Apartaos de todo hermano que ande desordenadamente.
Apartaos. Es lo que dice la palabra de Dios. Lo que pasa es que no la leemos y cuando la leemos lo hacemos superficialmente. Y no entramos a lo profundo de lo que la palabra de Dios dice. Y no tenemos intención tampoco de poner eso en práctica. Mis hermanos, escuchemos al Señor. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Al pueblo encerrado en los templos, cantando para adentro y viviendo después como paganos en la semana, se nos dice, señores, salgan de los templos. Ojo, no estoy en contra de los templos, no estoy en contra. Pero digo que muchas veces esto es como el gineceo de los antiguos, ¿no? Estamos todos aquí reunidos mientras el mundo se está hundiendo. El problema está allí. El campo misionero está allí. El campo de batalla está allí. Claro que pasamos acá un momento glorioso esta mañana hasta que empecé a hablar yo. Pero hermanos, hay que empezar a pensar que la iglesia tiene que salir a la calle. Que la iglesia tiene que hacerse ver. Que la iglesia tiene que tener presencia. En el Perú estuvieron muchos años iglesias que se multiplicaban en forma exponencial, que empezaban con 180 personas y tenían 3.000. Pero seguían saliendo las leyes anticristianas. Y ahora empezaron un movimiento, yo fui 3 veces al Perú justamente por eso, empezaron un movimiento de vamos a salir a la calle. Son 50.000 cristianos. Y yo les dije, el día que ustedes pongan 2.000 cristianos en la calle, con una pancarta caminando, empiezan a tener presencia. Salieron jóvenes, contra la violencia, para defenderse por la violencia contra la mujer. Salieron con sus pancartas. Lo llamó el alcalde. Dice, ¿van a hacer otra? Sí, yo quiero estar. Lógicamente que las intenciones de un político nunca son santas, Nunca son santas. Pero va a estar. Entonces vi y le dije, bueno, me reuní con los líderes jóvenes. Y le dije, bueno, ustedes llevan 2.000, ahora tienen que llevar 10.000. Y los tienen que poner detrás del alcalde. Y el alcalde va a empezar a pensar, cuidado que estos pesan, Cuidado. Porque en las democracias pesan la cantidad. Entonces nosotros estamos todos fragmentados. Y al estar todos fragmentados, sale de la iglesia Jesucristo Rey, pero la de la otra cuadra no viene porque ella piensa que la iglesia Jesucristo Rey no cumple con todos los preceptos de costumbre que tiene que tener una denominación. Mira, hermano, vamos a hacer una marcha contra el aborto, ¿sí? ¿Quiénes van a ir allí? Todos los evangélicos. ¿Van a ir los católicos? Que vengan también. Vamos todos. Yo me uno a ellos en un objetivo, hermano, en un objetivo, nada más. En un objetivo, no en todos los objetivos. Pero cuando hay que hacer fuerza para algo, hay que buscar a todas las fuerzas que están detrás de eso y todas unidas tienen que ir adelante. Porque cuando uno empieza a tener presencia, es como en la radio. Estábamos en la radio, yo tengo 40 años de radio, y radios seculares, En la radio reciben 3 cartas contra un programa, y se reúne el comité de la radio, Se reúne para ver qué pasó. Pero si no reciben las cartas, siguen haciendo lo que pasa, lo que hacen. Es decir, la presencia de la iglesia tiene que verse. Jesús dijo, lo que yo les digo abajo, súbanse a la azotea y grítenla. Por supuesto que no había internet, que no había comunicaciones. La forma de transmisión era gritarla, hablarla. Bueno, súbanse a la azotea. Y de la azotea griten. La azotea hablen, pero hablen. Y no tengan miedo. Grítenlo a la vista de todos. Y habrá que pagar un precio. Pues entonces no teman a los que matan el cuerpo, pero alma no pueden matar. ¿Cuánto hace que estamos aquí? 1 hora, yo tengo 1 hora 40. ¿Son cuántos minutos? 100 minutos. 100 minutos.
En estos 100 minutos en el Islam mataron a 50 hermanos nuestros. Están matando a un cristiano cada 2 minutos y se mantienen en pie. Hay quienes sufren, hay quienes están muriendo por Cristo y no claudican de la fe. ¿Qué hacemos nosotros frente a esto? ¿Qué hacemos nosotros? No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar. El Señor de la historia y de la eternidad nos está mirando. Este es el panorama que tenemos delante y tenemos que responder. Hermano, no nos encerremos en las 4 paredes. Gracias a Dios porque las dio, y gracias a Dios porque las tenemos, y gracias a Dios. Pero el problema está afuera. Necesitamos otra cosa. Decía Martin Luther King, yo tengo un sueño. Yo sueño con un pueblo cristiano preparado, dinámico y valiente que enfrente a esta sociedad, dispuesto a no claudicar en sus principios, a encarar frontalmente a la sociedad, a salir de la pasividad de los templos y de la autocomplacencia por lo que estamos haciendo, a subir a las azoteas, a denunciar el pecado, a proclamar que la única esperanza es Jesucristo. Todavía estamos a tiempo, todavía se puede, con Cristo se puede. Decía José Enrique Rodó, sobre la tierra seca y húmeda, veo que unas manos de sembrador se mueven. Esas manos del sembrador eterno, que sigue moviéndose, porque quiere que la semilla llegue a los que la necesitan. Nosotros somos los instrumentos de esas manos para hacer llegar eso a los que lo necesitan. Comencemos una batalla en todos los frentes para que Dios sea conocido y glorificado en esta generación, para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga.